Buen día, hermanas y amigas, bienvenidas a este estudio que como cada miércoles nos reunimos a través de este medio. Hoy continuaremos con el estudio de mujeres de la Biblia. Hoy nos corresponde estudiar la historia de Jocabet, a esta mujer. El anhelo de nuestro corazón, hermanas, es que Dios sea hablando en nuestra vida y supla la necesidad de cada una de nosotras. Les invito a hacer una oración para que nuestro Dios tome nuestro corazón, nuestra mente y se encuentren estos dispuestos a recibir la instrucción de Dios, pero aún más, a que escuchando la instrucción la pongamos por obra. Oremos, hermanas. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de recibir tu palabra el día de hoy. Prepara cada corazón y te pedimos que después del poder transformador de tu palabra, ninguna mujer continúe igual, sino que su vida sea como la luz de la aurora, que vaya de aumento en aumento, en santidad, en amor, en obediencia, siendo de edificación para su familia, para la iglesia y para todo aquel que le rodea, en el nombre de Jesús. A través de la instrucción que hoy recibiremos, encontraremos que como mujeres mayores, las que han trabajado y si lo han hecho para el Señor, serán años de gran recompensa. Y para las que están pensando en el futuro, quiero decirles que el futuro llega mucho más rápido de lo que pensamos. En la Biblia nos encontramos con diferentes mujeres, todas hermanas con grandes enseñanzas, historias reales como real es Dios. De algunas encontraremos extensa información y de algunas otras apenas y son mencionadas. Pero todo forma parte del propósito de Dios en la historia de Israel y de la iglesia. Miren lo que dice Primera Epístola a los Corintios, capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo lo que está escrito en la palabra del Señor ha sido para nuestra enseñanza, como para nuestro ejemplo, para amonestarnos, para que a fin por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Qué hermosos pasajes y qué aliento da a nuestro corazón el saber que todo lo que está aquí en la Escritura fue para bendición nuestra. La palabra sigue vigente, la palabra sigue siendo viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. La palabra escudriña el alma, hasta más allá del alma, hermanas, y nos enseña cosas especiales para sus hijos. La instrucción de este día la tenemos como base en el libro del Éxodo, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Pero antes de leer este pasaje base, les voy a invitar a que leamos el contexto para tener más amplitud y un mejor panorama en cuanto a lo que estaba sucediendo en Éxodo capítulo 2. Entonces les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 1. Y voy a dar lectura, hermanas. Dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios,
para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos, que los molestasen con toda carga, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis perseverado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija perseverad la vida. Esta es la lectura del primer capítulo de Éxodo. Ahora continuamos con el capítulo 2. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. La hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que le tomase. Y cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño? La hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llévate a este niño y criádmelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Muy bien, leímos el capítulo 1 para poder entender un poco de lo que acontecía en el capítulo 2. Se nos menciona en el capítulo 1 que el pueblo de Israel, habiendo sido llevado a Egipto desde tiempos de José, donde José había tenido un cargo muy importante por gracia de Dios en Egipto como gobernador, trabajando al lado del faraón, trajo a sus hermanos a este lugar y gozaban ellos también de las bendiciones de tener alimento, de estar multiplicándose en este lugar. Pero bueno, José muere, sus hermanos también. Habían entrado solo 70 sin contar niños y mujeres. Y esto fue como por alrededor de 200 años. Poco después empieza a crecer más el pueblo de Israel. Y bueno, se levanta un nuevo faraón, un nuevo rey. Y nos menciona la palabra que era un nuevo rey, un nuevo faraón, que no conocía a José.
que no había conocido la grandeza de Dios en la vida de José y en la vida de Egipto a través de José. Y empezó a tener gran temor porque veía que se multiplicaba el pueblo de Israel. Y lo primero que les vino a la mente es, si este pueblo sigue creciendo y llegan nuestros enemigos y estos se unen a nuestros enemigos, nos van a hacer guerra y se van a ir de aquí. Los hebreos eran muy fuertes, gente trabajadora, gente que tenía arte en sus manos, grandes constructores. Y bueno, lo primero que se le viene a la mente a él es pedirle a las parteras hebreas, a 2 de las parteras hebreas, que mate a todo hijo varón que naciese de las hebreas y que solamente le preservara la vida a las niñas. Las parteras no hicieron esto porque temían a Dios, porque eran mujeres que conocían a Dios. Y bueno, pues este faraón le dice al pueblo que echen a todos los niños varones al río. Entonces cuando Jocabed y Amram se unen, se casan y dan a luz a su bebé, que es Moisés, se encuentran en una situación demasiado precaria porque estaban en una crisis tremenda el lugar donde ellos vivían. A veces las crisis no se forman solo dentro del hogar. A veces las crisis están fuera del hogar y pueden afectar nuestro hogar si nosotros permitimos que las crisis entren y no resguardamos nuestro hogar con la palabra, con la oración. Dice la palabra que las parteras le dijeron a Faraón que las mujeres hebreas no eran como las egipcias. Si nosotros hiciéramos una paráfrasis de esto, Egipto tipifica al mundo y el pueblo de Israel al pueblo de Dios. Por lo tanto, aquí se menciona que las hebreas no eran igual que las egipcias. Y vamos a hablar en grandes rasgos a todas las mujeres, no nada más a las madres, sino a todas las mujeres. Todas las mujeres que son hijas de Dios y que no deben de tener ningún parecido con las mujeres del mundo. Porque nosotras como hijas de Dios hemos sido transformadas, hemos sido compradas a precio de sangre por nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y nos dio nueva vida. El apóstol Pablo dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Una hija de Dios vive para Cristo, vive por Cristo, testifica de Cristo, ven a Cristo en su vida. No son iguales que las del mundo. Y aquí nos hablaba que las hebreas eran diferentes a las de Egipto. Y bueno, entonces esta situación llega a ese entorno, esa crisis de querer matar a todo varón. Y bueno, Amram y Jocabed tienen a un varón. Pero usted me diría, aquí todavía no, yo no veo a Jocabed. Aquí no dice que se llama Jocabed, la mamá de Moisés, y tiene toda la razón. El nombre de Jocabed solo se menciona 2 veces en las escrituras, con nombre de Jocabed. Y le voy a mostrar en qué pasajes la podemos encontrar. Por favor, vamos a Números 26, 59. Y dice la palabra, la mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz a Amram, a Aarón, a Moisés y a María o Miriam, su hermana. Esto no lo menciona en Números 26:59. Les dije que nada más 2 veces es mencionado el nombre de Jocabed. Este es el primero, en el primer pasaje. El segundo pasaje donde encontramos el nombre de Jocabed lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 6 versículo 20. Y dice, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de vida de Amram fueron 137 años. Aquí podemos ver el nombre de Jocabed. ¿Y por qué decimos que es la misma persona que está en Éxodo? Porque aquí nos menciona que Jocabed es la mamá de Moisés. Y en este pasaje de Éxodo 2 vemos que la mamá de Moisés es la hija de la tribu de Leví, esposa de un hombre de la misma tribu de Leví. Y bueno, coincidimos que es Jocabed. ¿Qué
significa el nombre de Jocabed? El nombre de Jocabed significa Jehová es gloria o Jehová es honor. ¿Qué más encontramos en este breve pasaje, esos pasajes breves que nos hablan de esta mujer? Bueno, encontramos que ella provenía de la tribu de Leví, de una tribu sacerdotal. Una mujer que conocía a Dios, que fue instruida en Dios. Una mujer que servía a Dios. Una mujer que amaba a Dios, que confiaba en Dios, que esperaba en Dios, que era pastoreada por Dios, que estaba conectada con Dios, que obedecía a Dios. Y usted me dirá, ¿por qué habla tanto de ella de esa manera? ¿Por qué dice eso? Bien, porque en esta escritura que estamos leyendo, vamos a ver el proceder de ella y las acciones de ella. Dice ahí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 20. Por sus frutos los conoceréis. Una persona se conoce a través de sus frutos. Y los frutos de Jocabed eran muy especiales. Y lo vamos a ir viendo a través de este estudio. Dice la palabra que, sabiendo el edicto del faraón, decidieron esconder al niño. Dice la palabra que cuando nació, cuando concibió al niño, vieron que era hermoso. Yo me pregunto en este momento, era hermoso. ¿Qué mamá no ve hermoso a su hijo cuando nace? O a su hija. Todas las mamás vemos a nuestros hijos hermosos. Y no quiere decir que era hermoso Moisés y Aarón y María, no. No. La palabra hermoso aquí en este pasaje nos habla de algo muy especial. No nos habla de una hermosura física, de una hermosura natural, sino de una hermosura sobrenatural. La Biblia se complementa y se explica a sí misma, tanto que así lo vemos en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Encontramos la galería de la fe. Somos tan bendecidas porque tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento y podemos armar el panorama bíblico y aquí podemos ver por qué este varón era hermoso. Este varón hermoso como lo vio esta Jocabed y lo vio su esposo Amram. Vamos a ir al libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Veamos qué nos dice ahí. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Aquí nos vuelve a mencionar en la galería de la fe que sus padres lo vieron hermoso, no temieron al edicto del rey y lo esconden. Porque vieron a este niño, vieron a Moisés con los ojos de Dios. Porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Y ellos vieron con los ojos de Dios a Moisés. Lo vieron dentro del propósito de Dios. No lo vieron hermoso solamente en apariencia, sino con el corazón de Dios, con un corazón pastoreado de Dios. Jocabed era un corazón pastoreado de Dios, hermanas. Ella entendía que era lo hermoso para Dios y por eso pudo ver a su bebé con vista espiritual. Era una mujer que estaba conectada con Dios. Entendió lo que Dios tenía para su hijo. Había un propósito especial en la vida de su hijo, que hasta el día de hoy, hermanos, sigue impactando la vida de Moisés. Una mujer conectada o pastoreada por Dios es una mujer de oración.
una mujer que pasa tiempo con Dios a través de su palabra. Por ejemplo, ahorita nosotras estamos conectadas a través de este medio, estamos en un mismo canal. Jocabed era una mujer conectada indudablemente con Dios, porque vio a su hijo, no con sus ojos naturales, sino lo vio con los ojos de Dios. ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hijos? O bien, como les dije, es para todas las mujeres, no solo para las mamás a las que estamos hablando hoy. ¿Cómo ves a tus sobrinos? ¿Cómo ves a tus nietos? ¿Cómo ves a tu vecinito niño, adolescente, joven? ¿Cómo lo ves? Las mujeres que están conectadas con Dios, vemos a las personas con los ojos de Dios, con los ojos espirituales. ¿Sabes que Dios tiene un propósito para cada uno de tus hijos? ¿Para cada uno de tus nietos? ¿Para cada uno de tus sobrinos o vecinos? Porque aunque no tengamos hijos, Dios siempre pone en nuestro corazón el discipular, el influenciar a todos los que están a nuestro alrededor. Y fíjense que esta mujer, cuando ve al niño tan hermoso, y hay algo que se conecta con el Espíritu de Dios en su vida, y se da cuenta que hay un propósito especial en su niño, deciden ocultarle. ¿Cómo se puede ocultar a un niño, a un bebé? ¿Cómo se podría ocultar a un bebé? Un bebé cuando tiene hambre llora, cuando tiene frío llora, cuando tiene sueño llora, cuando quiere que le cambien el pañal llora. O sea, todo el tiempo el bebé llora. Hay unos bebés muy tranquilitos, ¿verdad? Que solo lloran para lo necesario, pero lloran. Hacen algún ruido y tenían que tener mucho cuidado, que nadie descubriera que ese bebé estaba en ese hogar, porque entonces sería tomado y echado al río para que muriese. Y aquí dice que lo ocultaron 3 meses. Aquí podemos ver, hermanas, que fue la provisión de Dios en la vida de Jocabed y de Amram. Les ayudó el Señor, su mano estaba con ellos para que pudiesen ocultar a este bebé por 3 meses. Hasta donde pudieron sus fuerzas, hermanas, le pudieron ocultar. A veces hasta donde llegan nuestras fuerzas podemos actuar en la vida de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, de nuestros parientes. Pero también tenemos que reconocer que nuestras fuerzas pueden tener un límite. Y entonces donde nuestras fuerzas terminan, comienzan las de Dios. Y dice en el versículo 3 de Éxodo, pero no pudiendo ocultarlo. Ya no pudo ella, no pudo él ocultarlo. Entonces, la sabiduría de Dios vino a su vida de Jocabed. Por eso les digo que era una mujer pastoreada por Dios. En todo momento, yo me imagino a Jocabed orando a Dios, clamando a Dios, pidiéndole dirección a Dios por ese bebé, por su familia. Y entonces ya no pudo más ocultarlo. Y es usada ella para que se cumpla el propósito de Dios. Y entonces comienza a calafatear una arquilla de juncos. Y empieza a calafatearla, a ponerle brea, asfalto, de manera que no haya ningún orificio que permita que entre agua a la arquilla. Y el bebé puede estar resguardado en ese lugar. Qué fuerte para una madre, con un bebé de 3 meses, tener que ponerlo en el río. Por eso considero totalmente que era una mujer, que toda su confianza la tenía en el Señor. No es fácil, hermanos. La maternidad humana no es fácil. Sin ser pastoreada por Dios, uno ve a los hijos para una misma, de criarlos para una misma, para darle alegrías a una, para que saquen buenas notas, para sentirnos orgullosas, para que digan, qué buena mamá es ella. Una maternidad humana. Esto varía.
solamente criar hijos para nuestro propio orgullo, para nuestra propia satisfacción. Jocabed no fue así. Se atrevió a depositar a su bebé en una arquilla de juncos para salvarle la vida. Pero cuando somos mujeres con el corazón pastoreado por Dios, con un corazón transformado por Dios, entonces entendemos que la crianza, el discipulado o el testimonio para darles a los hijos, nietos, sobrinos, es para dárselos a Dios. Jocabed tenía claro que su hijo era con propósito y con un propósito divino. Y vemos cómo realiza la acción en el río, tal y como lo ordenó el faraón en el Éxodo 1:22, para que todos los bebés nacidos fueran echados al río y fueran muertos. Pero vemos cómo calafatea la arquilla, cómo la prepara con brea y entonces la echa al río. Quiero hacer una pregunta para cada una de nosotras como mujeres. ¿Cómo hoy en día preparamos la arquilla para nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos? ¿Cómo cubrimos nosotros esa arquilla cuando son pequeños, cuando son adolescentes, cuando son jóvenes? Cuando les damos el celular, cuando les damos la tableta, cuando cada vez que los dejamos entrar a una computadora, cuando van al colegio, cuando van al trabajo, o les permitimos que vayan a reuniones con amigos que no son cristianos. Es como si los estuviéramos poniendo en el río. En ese tiempo era el río Nilo. Hoy es el mundo para nosotros. Nosotros como mujeres de Dios, pastoreadas por Dios, debemos ser intercedoras todo el tiempo, a cualquier edad. Pero aquí hay algo importante, porque hablamos de calafatear bien la arquilla donde ponemos a nuestros hijos, antes de que salgan al mundo, porque en algún momento de sus edades, ahorita cuando sean pequeños los podemos tener resguardados en casa. Y bueno, los cuidamos, los procuramos, pero hay algún momento en que tienen que salir solos y comenzar su vida. Y decimos, pero yo oro por ellos, yo intercedo por ellos. Eso es muy bueno, hermanas, porque eso habla de un corazón pastoreado por Dios. Pero les decía que quería hacerles aquí una pregunta importante. ¿Cómo oramos por nuestros hijos, por nuestros nietos, sobrinos, etcétera? Porque quiero decirle que no es cualquier oración. No es una oración donde nosotros pidamos por los deseos de nuestros hijos, porque a veces oramos así. Oramos por lo que nuestros hijos quieren, o bien por lo que nosotros deseamos para nuestros hijos. Eso sería egoísta, hermanas. Seríamos fábrica de ídolos. Una mujer que no está pastoreada por Dios, nosotros tenemos afectos que no son los de Dios a veces. Si no tenemos oración y no estamos conectadas con Dios, si no tenemos lectura de la palabra, pueden haber afectos en nosotros, afectos que no son los de Dios. Entonces nuestra oración de un corazón pastoreado por Dios debe de ser conforme a las Escrituras, conforme a la palabra, ya que en ella encontramos la voluntad de Dios, los pensamientos de Dios, los deseos de Dios, el propósito de Dios, los planes de Dios. Ahí los encontramos. Y tenemos que orar por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, nuestros nietos, conforme a la palabra. No conforme a lo que yo quiero, ni conforme a lo que mis hijos quieren, porque lo que quieran mis hijos o lo que yo quiera puede estar fuera del plan de Dios. Entonces, conociendo la Escritura y sabiendo el corazón de Dios a través de la Escritura, dice la palabra que si queremos conocer a Jesús, escudriñemos las Escrituras, porque os parece que en ellas se encuentra la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Dios.
Y aquí en la Escritura, hermanas, encontramos el propósito de Dios. Dice, ¿qué quiere Dios para tu vida? ¿Cómo quiere Dios que andemos? Entonces es orar conforme a las Escrituras. ¿Qué Dios quiere para el niño? Instruye al niño en su carrera, para que cuando fuese viejo no se aparte de ella. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Dónde lo encontramos esto? En la palabra de nuestro Dios. Nosotros somos impotentes. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle por más tiempo, allí acabaron sus fuerzas. Nuevamente le vuelvo a mencionar, y comenzaron las de Dios. No quiere decir que Dios no estuviera desde antes, sino que en este momento se entregó en fe, en confianza, y abandonó sus sentimientos a los pies de Dios, a los pies de su Señor. Cuando decimos que se entregó en fe, la fe no tiene nada que ver con lo que uno siente, sino en quién dirigimos nuestra mirada. Dice Hebreos capítulo 12:2, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Fíjense que después de 3 meses de nacido, no tenía nombre ese bebé. El nombre se lo dio la hija de Faraón. Faraón. Qué fuerte es para una madre ni aún poderle poner el nombre a su bebé. Y separarse 2 veces de él. La primera, cuando tenía 3 meses y lo pone en el río. Bien pudo haber estado construyendo la tumba de su bebé, pero no, porque Dios guió a esta mujer. Dios guardó a ese bebé con propósito, porque esa mujer estaba siendo pastoreada por Dios, tenía conexión con Dios e hizo lo que Dios le iba indicando. Una mujer obediente. A veces los sentimientos de los padres no son acorde a los propósitos de Dios, hermanas. Se cree que esto o aquello le conviene más a nuestros hijos y nos anteponemos a veces a los propósitos de Dios porque nosotros pensamos nosotros creemos que tenemos los mejores planes para nuestros hijos, la mejor carrera, el mejor futuro para ellos. ¿Cuántos hijos, hermanas, sufren por toda la vida por las malas decisiones paternas y maternas? ¿Y eso por qué? Porque no estuvieron respaldados por la palabra de Dios o por la oración. Nosotros podríamos ver y decir, bueno, es que Jocabed era una mujer que vivió en un momento pues sencillo. Ella bien tuvo la posibilidad de tener todo ese éxito como mujer, porque no era el mundo, el tiempo tan difícil como lo estamos viviendo ahora, ¿no? Ahora sí estamos viviendo un tiempo muy complicado. A Jocabed no le tocó, ¿no, hermanas? Vamos a ver en qué tiempo vivió Jocabed, haciendo una comparación con lo que vivimos nosotras hoy. Ella vivió en un mundo carnal. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres de Egipto, de ese mundo, vivían solo para satisfacer sus deseos. Era un mundo contencioso. Los egipcios odiaban a los hebreos. Maltrataban a los hebreos poniéndoles cargas sobre ellos de trabajos pesados y de dureza. Vivieron en un mundo cruel. Dicen que les pusieron comisarios o encargados a los hebreos y no tenían compasión de ellos, los mataban a los bebés varones, mostraban poco o nada de respeto por la vida humana. El mundo de Jocabed era parecido al nuestro. Por ejemplo, hoy nuestro mundo también es carnal. Tiene vanidad, preocupaciones, estrés, diversión, viven para el sexo, la depravación. Tienen poco o nada interés por las cosas de Dios. Es contencioso
porque hay guerras, pleitos, iras, contiendas, asesinatos. Es cruel también hoy. Mujeres que viven esclavas aún en sus propios hogares. Hay niños, adolescentes, jóvenes, que viven en hogares llenos de contiendas, de rencor y de mentiras. Ahora la muerte de los bebés es más cruel, hermanas, porque antes de nacer los matan, no después, como en los tiempos de Jocabed. Hoy el aborto lo legalizan. Y así podríamos seguir enumerando un sinfín de cosas, de similitudes con el tiempo de Jocabed y con el de nosotros. No podemos decir que la bendición de Jocabed se debió a que vivió en un mundo mucho mejor que el de nosotras. No, hermanas. Lo primero que podemos resaltar de Jocabed es que Dios ocupaba el primer lugar en su vida. Y sin duda alguna sus hijos fueron impactados por su testimonio, por su fe puesta en Dios. Dice la palabra, y allí en donde esté vuestro corazón, allí también estará allí donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En Mateo 6:21. Y ya impactó a sus hijos en fe, en obediencia, tan así que tuvo hijos que sirvieron a Dios, Moisés, Aarón y María, siervos de Dios. La arquilla bien pudo haber sido peligrosa para Moisés, pero ella confió en todo tiempo en nuestro Dios. Confió en el que era su escudo, el que era su estandarte, su guardador, su guía, su proveedor, su todo. Dios dirigió sus pensamientos. Analicemos el proceder de Jocabed. No actúa impulsivamente. Fue reflexiva y sabia. Se dejó guiar por Dios. Fue osada, pero no imprudente. Su esperanza era en aquel que todo lo puede. Cuando leemos la palabra de Dios podemos decir que si tenemos a Dios no necesitamos nada más, que si Dios es con nosotros, nadie es contra nosotros. Hoy posiblemente tengamos que ser esa mujer valiente, osada, sabia, que confía y pone sus ojos solo en Dios, el Dios de su salvación, en su estandarte, en su castillo fuerte, en su guardador. Son días malos, hermanas, en los cuales nuestra entrega total a Dios es importante. No hay tiempo para perder el tiempo en vanidades. Nos dice la palabra que le decía Pablo a Timoteo, que aprovechara bien el tiempo. Y a veces perdemos nuestro tiempo en vanidades, en series de televisión, en materialismos, en distracciones, en tantas cosas. Debemos de ser mujeres con un corazón pastoreado por Dios, que impactemos con nuestra fe y testifiquemos no solo a nuestros hijos, a los nietos, a los sobrinos, sino todo aquel que nos rodea, que podamos ser mujeres de obediencia. Y les quiero decir algo, hermanas, si tú estás pasando por una situación difícil, con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, pon tu confianza, déjate pastorear por Dios, que Él hará la obra en tu vida. La guerra ya fue peleada, la batalla ya fue ganada por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. La victoria es de Él. Amén. Aleluya. Que el Señor les bendiga.